Dos. Buenos días, profesora. El día de hoy me he reunido con mi compañera Andrea Garzón para hablar acerca de cómo los temas que vimos en todas las clases se relacionan con el que escogimos, que fue la problemática de la explotación minera en las comunidades de INTA y cómo estas personas han luchado durante todo ese tiempo, más de unos 15 años, para que los derechos fundamentales de la naturaleza estén por encima de los derechos que tiene la ciencia de explotar recursos. Entonces vamos a simular lo que es una breve conversación para explicar más o menos la relación entre estos temas. Mm, Katia, ¿sabías que el INTAC lleva más de 30 años resistiendo a la minería? Sí, me parece una situación increíble porque Intac, que está en Imbabura, es una sociedad que está rodeada de naturaleza, rodeado de biodiversidad, bosques nublados, ríos, pero también con una historia de lucha constante y comunitaria. Exacto, desde los años 90, grandes empresas y últimamente también el Estado ecuatoriano, a través del ENAMI, han querido explotar cobre en esa zona, pero las comunidades han dicho no. Y no por capricho, sino porque entienden lo que está en juego, su territorio, su agua, su identidad. Lo más importante es entender que el ejemplo de Intac no solo representa conflictos ambientales, sino dilemas éticos profundos, que es lo que nos interesa a nosotros. Nos preguntamos qué es lo correcto, si buscar el desarrollo económico a costa de los animales, el medio ambiente o el ecosistema está bien. Ahí es donde entra el análisis de Robert Elliott, el planeta que para tomar de decisiones en estos conflictos necesitamos principios éticos como la dignidad humana, la precaución, la justicia, la participación, el holismo y sobre todo el biocentrismo. Yo creo que eso nos lleva sobre todo a este tema de las éticas ambientales, que es lo que vimos en clase, porque hay distintos Ujú. enfoques. Sobre todo la ética centrada en el ser humano, porque al momento de que vemos la naturaleza como un elemento útil para explotar, estamos tergiversando sus derechos. Sí, luego está la ética centrada en los animales, que amplía el círculo moral a todos los seres que pueden sufrir. Después está el centro que es la vida, reconociendo valor moral a todos los seres vivos, incluso plantas, bacterias, no solo animales. Y también si nos vamos por el enfoque de la ecoantropología, buscamos justamente eso, entender cómo los seres humanos se relacionan y son partes del ecosistema de forma compleja, integrando lo espiritual, que son, por ejemplo, las creencias que tiene la comunidad de INTA, y lo material, con lo científico y lo tradicional. Por eso no solo se trata de economía o ambiente, también se trata de la dimensión espiritual, simbólica y cultural. La minería destruye el hábitat, pero también destruye memorias, relaciones, saberes. El daño es múltiple. Y justo ahí nace que sea útil un diálogo de saberes. En este caso sería entre las comunidades indígenas y las comunidades modernas que se están formando, porque, o sea, no podemos reemplazar el conocimiento que ya tenemos, por ejemplo, el espiritual, en la naturaleza, por otro, sino que hay que integrarlos de manera que uno no sea mayor que el otro, sino que los dos estén en los mismos parámetros y en los mismos principios. Porque si nosotros vemos el saber ancestral que tiene tanta profundidad y conexión con lo territorio y con los valores éticos, podemos saber que el saber científico a veces le ignora y que eso no está bien en las comunidades. Sí, y una de las tensiones más grandes es que el Estado solo valida el conocimiento occidental, técnico, el racional. Entonces, las comunidades deben defender su visión desde argumentos que no siempre representan su cosmovisión. Ahora, aquí también es clave entender que los modelos dominantes que se manejan aquí, como el económico, ve a la naturaleza como un stock de recursos. Entonces, el modelo educativo funcionalista, que es el que nosotros llevamos del occidente, nos enseña a defender a no defender la vida, sino más bien no pensar críticamente, sino el modelo científico hegemónico minimiza lo no cuantificable. Y eso se nota en el lenguaje. Por ejemplo, decimos explotar la tierra como si fuera normal, pero las comunidades indígenas dicen, o sea, este es mi Pachamama. Las minas son una herida a la Pachamama. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cómo las comunidades ven la tierra y cómo nosotros la vemos? Totalmente. Por eso la educación biocéntrica es tan importante. Una educación que ponga la vida en el centro, que enseñe con empatía, que reduzca los saberes ancestrales y que entienda el conocimiento también tiene valores, no es neutral. Y ahora, si nosotros nos centramos en que justamente se dé esta educación,
se pueden fortalecer las alternativas de desarrollo en ellas. Por ejemplo, en Acri ya se está dando una alternativa que es, por ejemplo, promover el café agroecológico como manera de subsistencia. Acri es una comunidad de varios agroartesanos que se han juntado, o Eco Junín, que es la más actual, que fomenta el ecoturismo para que así no se tengan que explotar los recursos, sino más bien protegerse. O sea, la cosa es brindar opciones sostenibles que cuiden el bosque y generen economía, pero no en base a las heridas a la Pachamama. Y eso va de la mano. Con Algo de Rossi defiende los derechos de la naturaleza. Desde 2008 en la Constitución ecuatoriana y en DAC ya se han usado a anular licencias mineras. La Corte Provincial de Imbabura, la del proyecto de Yurimanga, y por violar estos derechos. Ahora, Rossi también, por ejemplo, en su texto nos decía que debemos actuar como guardianes de la naturaleza y eso es justamente lo que hacen estas comunidades indígenas. No debemos ser dueños, debemos ser guardianes, debemos ser protectores. Entonces, es muy importante promover una relación de respeto y reciprocidad, así como hacen estas culturas indígenas, no solo aquí, sino en muchas otras partes del mundo. Intac se ha convertido en un símbolo de resistencia ecológica. No solo han parado proyectos, sino que han mostrado al mundo que otro modelo es posible, que se puede decir no a la minería y sí a la vida. Ahora, este hay que comprender que no es un caso aislado porque es el reflejo de cómo hemos estado acostumbrados a despojar, explotar y fragmentar las comunidades, los saberes ancestrales y la naturaleza, pero también que asimismo hay una salida, una luz al final del túnel porque podemos reimaginar esos desarrollos, la ética y cómo estos interfieren en la educación. Tal vez todo empieza por cambiar las metáforas, dejar de hablar del progreso como sinónimo de destrucción y empezar a hablar del cuidado, de interdependencia, del buen vivir. Justamente cuando nosotros hablamos de buen vivir, no estamos hablando de un buen vivir solo para mí como persona, como individuo, sino un buen vivir en la sociedad en la que yo me desenvuelvo. Un buen vivir en el sentido no marquetero de las propagandas o de solo hablar de boca para afuera, sino más o menos referirnos como el sentido de que yo formo parte de un ecosistema y que los conflictos éticos deben ser bien pensados antes de explotar algo, explotar recursos. Y como dicen en Nintac, la tierra no se vende, sino que se ama y se defiende. Totalmente de acuerdo contigo.